Hola, ¿qué tal, cocineros, cocineras y amantes del buen comer? Bienvenidos una vez más a tu canal Ingrediente 791. Hoy voy a compartir contigo, solo por el gusto de cocinar, cómo cocer el camarón. Parece que es fácil, pero el camarón debe tener su punto y hoy te voy a enseñar 3 técnicas diferentes para hacerlo. En cada una de ellas tiene sus tips y sus secretos. Acompáñame para que no te pierdas ningún detalle de ellos. Si no te has suscrito aún, puedes hacerlo. ¡Hey! Pero activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video aprendas una nueva receta. Iniciamos con la técnica número 1. Medio kilo de camarón, 1 litro de agua, media cebolla, 2 hojas de laurel y sal al gusto. Esta primera técnica es la que yo normalmente uso. Tenemos apagado la estufa, vamos a vertir el agua. Vamos a ponerla aquí en la olla y vamos a ponerle los otros ingredientes excepto el camarón. Vamos a ponerle la cebolla, el laurel y sal al gusto como siempre, ¿no? Aquí vamos a ponerle un poco de sal, no vamos a batir, así lo vamos a dejar. Y ahora sí, vamos a prenderlo. Está prendido el fuego y vamos a poner el camarón. No está caliente el agua, entonces vamos a esperar a que hierva y una vez que hierva, ahí vamos a ver cómo nos va a quedar esta cocción. En esta primera técnica, ¿cómo sabemos que ya está nuestro camarón cocido? Empieza a espumear y empieza a burbujear por el hervor del agua. Vamos a apagarlo completamente y aquí vamos a sacar el camarón. Lo vamos a sacar completamente el camarón de la olla y lo vamos a pasar a un plato. ¿Para qué? Para detener la cocción. Aquí no hay necesidad de ponerlo en agua fría, sino que así como lo tenemos, así como lo sacamos, aquí lo vamos a dejar enfriar y ya con eso vamos a detener la cocción. Y con esta técnica, pues ya tenemos la técnica, la primera, de cómo cocer camarón, correctamente, fácil y rápido. Esta técnica es al revés a la técnica anterior. Vamos primero a hervir el agua con los ingredientes, excepto el camarón. Vamos a esperar primero a que hierva. Y esta técnica es muy importante porque si no tienes tiempo y andas en tu cocina con mucho trabajo, y quieres solamente emplear poco tiempo para cocer tu camarón, pues esta técnica es conveniente. Igual te queda bien cocido como la técnica anterior, pero esta técnica, ahorita te voy a avisar por qué estamos haciendo este proceso. Cuando empiece a hervir, vamos a poner el camarón y vamos a esperar 4 minutos. Bueno, antes de este proceso, vamos a esperar que hierva y ahorita continuamos. Ya está el agua hirviendo, ahora sí es momento de meter el camarón a la olla. Lo vamos a vaciar y vamos a esperar exactamente 4 minutos. Aquí tengo el cronómetro. Exactamente 4 minutos y lo vamos a retirar de aquí de la olla. Ya nos quedan 20 segundos para que se cumplan los 4 minutos. Vamos a poner este bol con hielo y agua para que esté bien frío. Y aquí vamos a detener la cocción del camarón. Vamos a esperar a que pite la alarma. 4 minutos y de manera inmediata vamos a sacar el camarón de la lumbre. Vamos a apagarle y a meterlo. Listo. Apagamos y empezamos a sacar el camarón y paramos la cocción de manera inmediata en el agua fría. Esta es la técnica número 2 y ahorita vamos a ver cómo nos queda el camarón de una textura formidable y de un sabor en el paladar, pues debe ser increíble, porque esta técnica ya la he probado muchas veces y aquí en el canal pues te la estoy transmitiendo. 2 técnicas diferentes. La primera es para que cuando tú estás ocupado y no tienes mucho tiempo de estar cuidando el camarón, ahí es donde la utilizas. Esta la utilizas donde el tiempo lo tienes preciso, entonces vas a ocuparte nada más del puro camarón. Esa es la diferencia, pero sirven para las 2. Y en la tercera técnica vamos a ver la diferencia. Medio kilogramo de camarón con cabeza, 1 litro de agua, 2 tomates gordos, media cebolla, 4 dientes de ajo, 2 hojas de laurel, 10 pimientas negras, 1 chile guajillo y sal al gusto. Esta técnica es la conjugación de la primera y la segunda, pero como el camarón tiene cabeza, vamos a aprovechar para que ese jugo y ese caldo tengan un sabor y una potencia y así aprovechar la cocción y también aprovechar el caldo. En la técnica número 1 y 2, ahí no te recomiendo consumir el caldo, pero en esta sí. Y para ello le vamos a dar sabor. Ya tenemos una olla con fuego a todo lo que da, alto. Vamos a vaciarle el agua
Vas a ponerle la cebolla, el laurel, la pimienta, el ajo. Ahora, bueno, la sal al gusto, y ahorita te explico qué onda con el chile. Este chile guajillo ya le quitamos el rabo y también le quitamos toda la semilla que tiene adentro, lo vamos a meter. Los tomates los vamos a partir en dos. Vamos a partirlo aquí por la mitad y lo metemos. Este también lo partimos por la mitad y lo vamos a meter. Bueno, ya están estos ingredientes. ¿Qué hicimos con el camarón? Para no batallar, separamos la cabeza del cuerpo. ¿Cómo lo hicimos? Pues agarramos la cabeza, la giramos y ya lo tenemos separado. Entonces así lo vamos a meter a cocer. La cabeza es lo que le va a dar el sabor al caldo. Entonces vamos a esperar a que hierva y una vez que hierva te continúo platicando cómo vamos a hacer el proceso. Ya está hirviendo aquí la preparación, le puse una tapadera para que la cocción fuera más rápida. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a sacar los cuerpos del camarón, pero la cabeza la vamos a regresar a la olla. ¿Por qué? Porque el camarón ya está cocido y lo que queremos es sacarle el sabor a todo lo que es la cabeza con los ingredientes y tener un caldo estupendo. Aquí lo vamos a separar. Ya sacamos el cuerpo del camarón, todo lo demás queda aquí adentro. Vamos a hervirlo por 5 minutos más y ahorita continuamos con este proceso. 5 minutos nada más. Ya pasaron los 5 minutos, vamos a retirar ahora sí todos los sólidos vamos a retirarlo de aquí de la olla. Le bajé al fuego, está hirviendo todavía el agua. ¿Por qué? Porque el siguiente proceso es separar las cabezas de todas las verduras y estas verduras las vamos a licuar aquí en la licuadora y así vamos a potencializar el sabor de nuestro caldo. Ya separamos las cabezas de las verduras, vamos a ponerle tantito caldo de aquí de la olla y esto lo vamos a moler en la licuadora. Vamos a taparlo y a molerlo. Perfectamente licuado, vamos a quitarlo, lo vamos a vaciar aquí al caldo y lo vamos a hervir por otros 5 minutos más y ya va a estar listo nuestro caldo. Ay, 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 papantla, tus hijos que vuelan, dicen algo así, dijo el Chapulín Colorado. Miren, con uno que me salga bueno, yo creo que, bueno, luego platicamos. Bueno, vamos a probar cómo salió la cocción del camarón. Aquí tenemos 2 camaroncitos. Le vamos a poner poquita salsa 791, salsa marisquera. Incluso la receta la puedes encontrar aquí en el canal. Aquí tenemos el camaroncito, le vamos a poner limoncito. ¡Wow! Y va para adentro, a ver qué tal. Una cocción perfecta. La textura es firme, pero en el paladar es suave y tiene todo el sabor y la potencia de lo que es el camarón. Y el caldo, vamos a probar qué tal nos salió el caldo. Luego de estos camaroncitos, ahorita nos los echamos. Lo vamos a preparar con salsita marisquera, también limoncito. Este shot puede ser una entrada para abrir el apetito, para alguien que después de una noche de parranda, pues ande deseoso a que le salgan todos los males, pues este shot va a salir estupendo. Mírenme, a veces no me creen que batallo para hablar, pero es porque aquí los olores están a flor de piel y pues uno empieza a salivar, pero bueno, eso es otro show. Vamos a probarlo. Ay, wow. Este le llaman en Mazatlán levantamuertos, en otras partes de otra manera, pero bueno, esta es una preparación excelente. El caldo que nos salió de la cocción del camarón está perfecta. Bueno, cocineros, cocineras y amantes del buen comer, espero que hayas disfrutado de este momento de cocina para todos en Ingredientes 791. Recuerda, cada semana tenemos un nuevo video para ti. Si te gustó este video, suscríbete, pero activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video o una técnica como esta, te avise. Aquí te dejo algunos videos interesantes y regálame un like para que sigamos compartiendo solo por el gusto de cocinar y nos vemos hasta la próxima.